Hola, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Pozo y como parte de la ayudantía de Fisiología 2 para Medicina, en este video abordaremos el tema de la función tubular, específicamente túbulo proximal y asa de Henle. Antes de comenzar, ustedes deben recordar la anatomía funcional renal, corpúsculo renal y túbulo renal, las diferentes clasificaciones de los fluidos según su osmolaridad e importantes moléculas biológicas como proteínas y glucosa. En este video aprenderemos a comprender los procesos de absorción, secreción y rutas de transporte a nivel renal, identificar los principales mecanismos de transporte en el túbulo proximal y asa de Henle, y conocer, describir y explicar la función de los transportadores sodio-glucosa, cotransportadores sodio-fosfato en el túbulo proximal y NKCC2 en el asa de Henle. Al describir una sección de riñón, desde su exterior al interior, podemos identificar la cápsula renal, la corteza renal y finalmente la médula renal. Esta última es subdividida en médula externa y médula interna. Ahora, con respecto a la unidad anátomo-funcional del riñón, el nefrón, este se compone de corpúsculos o glomérulos renales y del túbulo renal correspondiente. Según la ubicación del glomérulo, se denominan corticales cuando están cerca de la superficie y yuxtamedulares cuando están cerca del límite córtico-medular. El túbulo renal puede ser subdividido en túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo conector y finalmente el túbulo colector. Ahora, en cuanto a la microcirculación renal, podemos distinguir los capilares glomerulares, los cuales son fenestrados, interpuestos entre las arteriolas aferentes y eferentes, capilares peritubulares y finalmente los capilares de la vasa recta, originados de las arteriolas eferentes de los nefrones yuxtamedulares. Existen tres procesos fisiológicos que cumplen los túbulos renales, a saber, filtración glomerular, proceso físico en el cual una parte del plasma pasa desde los capilares glomerulares a través de la cápsula de Bowman al túbulo renal. Reabsorción tubular, proceso por el cual los solutos y el agua son removidos desde el fluido tubular y transportados de vuelta a la sangre. Y secreción tubular, transporte activo de sustancias desde el plasma hacia el lumen tubular. Estos tres procesos son efectuados en diversas sustancias, tanto endógenas como exógenas, por los nefrones. Finalmente, al hablar de excreción tubular, sería el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción tubular. El túbulo proximal está formado por un epitelio monoestratificado, con células unidas en la porción luminal mediante tight junction, donde se observa un espacio intercelular a lo largo de sus bordes laterales con líquido intersticial. En esta porción luminal posee un ribete en cepillo formado por microvellosidades, lo que le permite aumentar la superficie de absorción. Además, cada célula tiene un gran número de mitocondrias dado el gasto energético. Dentro de las principales características del túbulo proximal están: el ultrafiltrado glomerular se produce a una velocidad constante entre 100 y 120 ml por minuto. De estos se reabsorben casi 2/3, siendo esta la reabsorción de carácter isosmótica, es decir, la osmolaridad del fluido tanto al inicio como al final del túbulo es exactamente la misma, en condiciones de normalidad 290 miliosmoles por litro, igual que la osmolaridad sanguínea. Dentro de los solutos a destacar están el agua, el sodio y el bicarbonato. Como ya se mencionó, para ello, las células epiteliales del túbulo proximal poseen un ribete en cepillo frondoso, donde expresan diversos receptores como megalina, cubilina, receptor neonatal Fc, entre otros. El líquido es líquido, es decir, posee una alta permeabilidad. Esto determina un potencial transepitelial bajo para favorecer el paso de sustancias de forma facilitada. La reabsorción de sodio será activa,
llevado a cabo por diferentes transportadores ubicados en la membrana apical de las células del túbulo renal. Bomba sodio-protón, transportadores sodio-fosfato, transportadores sodio-glucosa. Para esto es vital el funcionamiento en la membrana vasolateral de la bomba sodio-potasio, así como canales de potasio, que en conjunto mantienen una concentración intracelular baja de sodio y alta en el extracelular. La reabsorción de cloruro es principalmente llevada a cabo de forma pasiva, vía paracelular, y está directamente acoplada a la reabsorción de sodio, para mantener los compartimientos de manera isoeléctrica. Con respecto a la reabsorción de agua, esta se realiza por osmosis y es secundaria a la reabsorción de solutos. Como parte de la homeostasis ácido-base del organismo, es fundamental la reabsorción de bicarbonato llevada a cabo tanto en el túbulo proximal como en el asa de Henle. En la membrana luminal existen los transportadores NH3 que intercambian un protón por un ion sodio y la bomba protón ATPasa, secretando ambos en conjunto protones al lumen tubular. En el líquido filtrado se encuentra bicarbonato, el cual interacciona con los protones secretados para formar ácido carbónico, el cual por acción de la enzima anidrasa carbónica 4, ubicada también en la membrana luminal, se descompone en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al ser un gas, difunde libremente dentro de las células, donde por acción de la anidrasa carbónica 2 citoplasmática se forma nuevamente ácido carbónico dentro de la célula, que producto del pH celular se disocia en bicarbonato e hidrógeno, participando el transportador NBC ubicado en la membrana vasolateral en el transporte de 3 bicarbonatos y un ion sodio al intersticio. Respecto a la base celular de la reabsorción de glucosa, existen dos tipos de transportadores de sodio-glucosa. El principal para la reabsorción renal lo constituyen los SGLT2, expresados principalmente en el túbulo contorneado proximal. Son específicos para glucosa, concentrando 1 de así en el filtrado tubular, dando cuenta entre el 90 al 97% de la reabsorción renal total de glucosa. Mientras que los SGLT1, presentes en la porción recta del túbulo proximal, pero también en el intestino delgado, absorben tanto glucosa como galactosa, concentrando 1 esa-1000 y dando cuenta entre el 3 al 10% de la reabsorción renal. Es importante mencionar que ambos transportadores son saturables y dependiendo de la glicemia pueden no reabsorber por completo este monosacárido. Es así como se define el umbral renal de glucosa a la concentración plasmática de glucosa en la sangre a la cual comienza a aparecer glucosuria, pues no logra reabsorberse todo por completo. Continuando nuestro recorrido por el túbulo renal, el siguiente segmento, el asa de Henle, podemos distinguir dos porciones, a saber, la rama descendente, continuación directa del túbulo proximal, destaca por ser permeable exclusivamente al agua, y es aquí donde se reabsorbe entre el 15 al 20% de agua filtrada total. Y la rama ascendente, que es impermeable al agua. Aquí en su porción gruesa es donde de forma activa se reabsorbe cloruro de sodio al intersticio, dando cuenta del 20 al 25% de la reabsorción de la carga filtrada de este soluto. Así pues, al finalizar la asa de Henle, queda menos del 9% de la carga filtrada de cloruro de sodio. También cabe mencionar que este transporte activo puede ser inhibido farmacológicamente por furosemida, un diurético de asa. En la membrana luminal de las células que están en la rama ascendente del asa de Henle, en su porción gruesa, se expresan los transportadores NKCC2, que absorben de forma activa sodio, potasio y cloruro. De igual forma como ocurría en el túbulo proximal, en el asa de Henle es fundamental la participación de la bomba sodio-potasio ATPasa como de canales de potasio y cloruro para la mantención del gradiente electroquímico celular. Existen fármacos denominados diuréticos de asa, como la furosemida, que inhiben el funcionamiento del NKCC2, afectando la reabsorción de cloruro de sodio.
Para finalizar, en este video pudimos aprender a comprender los procesos de absorción, secreción y rutas de transporte a nivel renal, identificar los principales mecanismos de transporte en el túbulo proximal y asa de Henle, y conocer, describir y explicar la función de los transportadores sodio-glucosa, cotransportadores sodio-fosfato en el túbulo proximal y NKCC2 en el asa de Henle. Eso ha sido todo en esta ocasión, me despido y espero que les vaya excelente.